Fue en el 91 cuando cae, vamos a decir, lo que es la dictadura. Y claro, las personas empiezan a irse, muchos se fueron, vamos a decir, a lo que es la capital del país, a Tirana, otros muchos a Grecia y a Italia, buscando esto, mejores condiciones. Y claro, las casas quedaron completamente abandonadas. Es una zona que de por sí, imagínense, si todo el país estaba completamente aislado, si estaba cerrado al resto del mundo, esta zona donde tenemos las montañas, que bueno, ahora me tapa un poco el árbol, pero las personas acá estaban realmente muy aisladas, los extranjeros no podían llegar. Hace unos días decidimos dejar las temperaturas agradables de la costa para viajar con nuestro motorhome hasta la última aventura que viviremos en Albania. El plan es adentrarnos en una de las zonas más particulares de Europa, para mostrarte cómo se vive realmente en este país que durante 40 años estuvo completamente cerrado al mundo. De camino nos tocó cargar combustible. De hecho, Albania ya de por sí es un país costoso para lo que es el combustible. Creo que en el ranking mundial está en el puesto número 11. Y aprovechamos para compartirte algunos precios del día a día. Yo les voy tirando precios random y ustedes en los comentarios me dicen si es barato o no, según el país donde están. Pero a medida que la ruta se internaba más y más en las montañas, más nos alejábamos de lo civilizado. Como que nos fue metiendo en un lugar, pero paradisíaco. Para llegar hasta un valle que esconde una de las últimas bellezas prístinas que quedan en este continente. Ubicadas al noroeste de Albania y en medio de los famosos Alpes dináricos, hoy vamos a salir a caminar por las montañas malditas. Hemos llegado al final del camino y a mí me sorprende mucho lo civilizado que es el final de este camino, porque veníamos con la idea de llegar a un lugar agreste, alejado, o sea, realmente estamos en una zona difícil de llegar, lo hemos comprobado en toda esta ruta que veníamos haciendo, que cada vez se ensanchaba más, y sin embargo... Hay cordón, hay vereda, y en el fondo de todo la domina un hotel 5 estrellas. O sea, cuando vos llegás en Patagonia, el fondo de todo lo domina los huemules, los pumas. Claro. Acá hay un hotel por el cual hay que pasar para retomar todos los caminos hacia la nada misma. Claro, que es ahí a donde estamos yendo, pero muy realmente, extraño. Me voy a subir. O sea, está todo bastante nuevo, hay que aclararlo. Vean que el cordón todavía no ha sido finalizado, el paisaje es espectacular, pero no deja de sorprendernos esto, la cantidad de infraestructura que se va abriendo a pesar de que la naturaleza y la geografía lo pone bastante difícil. Así que bueno, dentro de todo, porque lo que sucede también es que estos cordones que están armando para civilizar, también te prohíben, o sea, están limitando el espacio para acceder ahí como a las zonas más agrestes que había, ¿no? En este lado. Fíjense que aquí tenemos todo un gran parque que bueno, ya de a poco no se va a poder ingresar, al menos con vehículos, cuando se termine toda esta obra. Entonces encontramos este lugarcito, ya había ahí una señora con su auto que está allá cerca del río prendiendo un fuego, no sé qué estará haciendo, y acá nos quedaremos nosotros. Si algo hemos venido a esta zona es a salir a caminarla, salir a conocerla, y con esta caminata que está empezando en este preciso momento vamos a terminar de darle el recorrido completo a las zonas más remotas de Albania. Sí. O sea, yo creo que con esto terminamos de conocer a Albania profundamente, porque desde que estuvimos la primera vez, más o menos en octubre del 2025, y ahora que volvimos ya casi empezando la primavera, quizás no visitamos la capital, eso es lo único que nos faltó, pero sí le pegamos una vuelta por lagos, por sus playas, por zonas del sur de montaña, por termas increíbles, y ahora por el norte montañoso, también conocido como las montañas malditas. Ahí nos estamos metiendo. Un lugar que estuvo aislado gran parte de la historia contemporánea. Sí. Vamos a conocerlo, que lo que vemos de civilización es de ahorita. Es de nuevo. Estos últimos años vimos una foto donde estacionar en esta aplicación Park Fortnite, y por ejemplo este asfalto hace un año no estaba. Sí, es Así muy que loco, es como que de alguna manera, recuerden que Albania estuvo, vamos a decir, aislada completamente del resto del mundo en una dictadura muy hermética que estuvo al poder durante unos 41 años. Sí, sí. Entonces, en la modernidad están acelerando
un poco esto de que lleguen civilizarlo. de que lleguen las carreteras, de conectar al país. Y mirá lo que es alrededor, que es un paisaje imponente y no está, bueno, ahora sí, pero digo, no estaba explotado absolutamente nada, para nada el turismo. Nadie de afuera podía entrar acá, ni siquiera los mismos albanos, porque es una zona también de frontera. Entonces, como estaba tan hermético el país y demás, esta zona era totalmente militarmente restringida. Tal cual. O sea, estamos a solamente unos 5 kilómetros de la frontera. Y para aquel lado, la montaña más alta, el pico más alto que se puede ver, este equipo de 3 lo ha subido, pero desde el lado de Montenegro, porque es la montaña, es el Slakolata. Entonces también estamos como conociendo la otra cara Sí. de estas montañas malditas donde ya estuvimos. A ver, de alguna manera el turismo es lo que empieza a conectar las diferentes zonas de esta Albania moderna o esta Albania actual que podemos caminar. Y este turismo o estos emprendimientos turísticos se dan de la mano generalmente de los nietos, generaciones descendientes de los albanos que una vez que se cayó la dictadura se fueron, emigraron hacia otros países buscando precisamente mejores condiciones, ¿no? Y estos nietos vuelven a su tierra, vamos a decir, original de la familia, y es ahí donde empiezan a desarrollar todos estos emprendimientos. Ok, entonces estamos llegando a los cartelitos de indicación. ¿Para dónde vamos nosotros ya? Nosotros Vamos para arriba. qué preciosura de postal que tenemos adelante nuestro, y esto creo que vamos a definirlo como la postal típica de la Albania, vamos a decir ancestral, una Albania medieval de costumbres antiguas y lo que está ahora modernizándose de la mano del turismo. Como Albania estuvo durante unos 41 años completamente aislada del resto del mundo por una de las dictaduras más herméticas que se vieron mundialmente, podemos ver ahora lo que son el coexistir entre las antiguas edificaciones que mantienen las tradiciones que por esta hermeticidad que tuvo el país quedaron como intactas, con la modernización. Y esta modernización llega de la mano de los descendientes de los albanos que una vez que se abrió la dictadura se fueron a otros países buscando mejores condiciones de vida, buscando prosperar económicamente, y claro, sus nietos vuelven a sus tierras para fomentar esta actividad turística y conectar las diferentes zonas del país. Es muy loco ver como estas dos caras entre una Albania que estuvo cerrada mucho tiempo y ahora se está abriendo nuevamente al mundo. Pero pasando de la teoría a la práctica ya, mirá, es una casa de otro tiempo. Totalmente intacta. Y vamos a entrar hoy. No, esto es increíble, ¿vos decís? Sí, vamos a ver. Hola. Sí, sí. Que no te salga el tipo que vivía así nomás. Imagínate, mira. Mira, ya la puerta es bajita. Para que se vaya menos, para que no se escape el calor. No, mirá qué bueno que está. Mira el mueble. Es un viaje en el tiempo. Sí, mirá el techo. El techo que todavía aguanta, imagínate la calidad de esta madera. Porque este clima húmedo de nieve. Pero lo bajito. Esto es habitación porque hay calefacción. Sí. Tenemos acá la chimenea. No, increíble. Es como estar en una película, ¿eh? Y la casa está impecable, no está maltratada, acá no vandaliza, nadie toca nada. Imagínate despertarte y mirar por la ventana esta vista de los Alpes albanos.
Fue en el 91 cuando cae, vamos a decir, lo que es la dictadura. Y claro, las personas empiezan a irse, muchos se fueron, vamos a decir, a lo que es la capital del país, a Tirana, otros muchos a Grecia y a Italia, buscando esto, mejores condiciones. Y claro, las casas quedaron completamente abandonadas. Es una zona que de por sí, imagínense, si todo el país estaba completamente aislado, si estaba cerrado al resto del mundo, esta zona donde tenemos las montañas, que bueno, ahora me tapa un poco el árbol, pero donde tenemos las montañas tan agresivas, tan picudas, era como un aislamiento extra, era una especie de refuerzo, ¿no? Toda esta geografía difícil. Entonces, claro, al ser esta parte una zona de contacto muy cerca con los otros países, una zona de geografía difícil, las personas acá estaban realmente muy aisladas, los extranjeros no podían llegar. En esa época a hablar con un turista, que bueno, ya de por sí no entraba en el país, pero hablar con un turista hubiese sido considerado como un acto de espionaje y podías ir a la cárcel. Un viajecito. Por allá. ¿Por acá? Sí, vamos por acá. Ok. ¿Y qué onda? Si yo vengo y me instalo acá, o sea, ¿me pueden decir tómatela? ¿O qué? ¿Cómo será? No sé, la verdad que no sé. Porque está bien a mí ubicada. No me gustaría ver a un albanés enojado. Sí. Son súper amables, todas las personas con las que hemos hablado han sido un amor, pero cuando se enojan deben ser muy bravos. Así que no sé si me animaría. Pero está abandonado, o sea, estás como trabajando la tierra, reutilizando. La verdad que el enclave que tienen estas casas es demasiado increíble. Yo creo que vamos todo por tierra privada, o sea, está cerrado. Yo no sé si está bien lo que estamos haciendo. Mirate la casita, la nieve, el río abajo. Vamos a ver, ¿qué onda esa casa? Dale, vamos a ver. Pero desde acá ya se puede ver como la arquitectura, ¿no? A mí me gusta eso. Como también cada zona, que está bueno, zona de frío, las casas son más para arriba. Mira, acá tiene el galponcito. Hay rastros de abandono. Sí. Galponcito para guardar la madera, para guardar los animales. Hola. Hola. Sí, mira, aquella tiene vidrio ahí, en la ventanita. Y tiene cortina. Y cortina. No rajemos bola. Puede ser que de allá. Puede ser que esta esté abandonada. Pero la del lado no. Yo me voy a bajar por acá, chao. Yo Te abandono. Traviesa. Ah, no, había unos que estaban caminando, pensé que había gente acá. Claro, pero sí, esa casa ha sido modernizada. Ahí podemos ver el silloncito, tiene signos de haber sido habitada hace poco, quizás vengan por temporada. O sea, pensemos que también acá debe ser súper hostil el invierno, entonces recién ahora quizás suceda que la persona venga a habitar el lugar ahora con la primavera. Generalmente en esto de la transhumancia, donde hay personas que viajan con sus animales hacia las tierras más altas en las mejores épocas, cuando los animales pueden aprovechar estos pastos de más nutrientes y demás, es cuando suban. Entonces yo creo que por ahora no está habitado, pero sí está preparado para que en cualquier momento llegue alguien. Veo que seguís viva, entonces te seguís. Veo que sobreviviste. Mirá, ¿qué es esto? Uy, un búnker. ¿Vos decís que es un búnker? No, para mí era un pozo de agua nomás. Bueno. Ya ahora todo, cualquier cosa, cualquier hueco en la tierra es búnker para mí. Mirá esta vista, o sea, es una locura. Es impresionante, Y el día está precioso. Atención el cartelito, porque en tierras que uno desconoce hay que leer todo. Sí, hay que darle más atención que nunca. Lo que dice básicamente es que el camino está cerrado por las condiciones de hielo. Entonces, si bien nosotros queríamos hacer una caminata que nos llevaría por 2 valles en total, hay que ver hasta dónde vamos a poder llegar. Porque por la nieve que hay, o sea, lo ideal es andar con crampones, ¿cómo se llama? Pica. Y que bueno, te puedes caer. Que no te caigas. Así que hay que estar atento.
a eso, a ver hasta dónde. Y bueno, se puede ver ya el costado de la ruta de nuestro sendero, más allá de todavía hay casitas. Ya vamos con la nievecita. Hay nieve. Y a ver, me voy a fijar a qué altura estamos. Acá están las indicaciones para dónde tenemos que seguir. Nuestro camino va para arriba. ¿Para arriba? Oh, siempre para arriba. No motos, son solamente caminos para caminar. Sí. Bien. Y son los antiguos caminos que conectaban a... de valle en valle. Claro, de valle en valle y a las personas que iban viviendo por este lado, ¿no? Era lo original, vamos a decir, antes que esté en la carretera y demás. Y en este momento la altura es 1130 metros sobre el nivel del mar. Nada. Poquito. Cada vez nos vamos internando más en un paisaje de otra época. Decime si no te sentís que es la pura Edad Media, o sea, no hay nada a motor, no hay nada a combustible. Me estaba haciendo pensar mucho en tipo la comarca del Señor de los Anillos. De Es Frodo. increíble. O sea, mirá cómo es todo, también está hecho con recursos de la zona, salvo las casas que ahora tienen la chapa y demás, pero el resto te podés abstraer que tenés los cercos de madera con los tronquitos de la zona, los corrales ahí con los animales también, las casas de piedra que son todas estas mismas piedras que estamos caminando nosotros. Es más, o sea, es justamente lo que iba a decir, en las de allá al menos veías, no sé, cemento. Sí. En esta ya directamente se pierde el cemento, lo único que podés ver es ese cachito de plástico que usan para cubrir de la helada de los cultivos, pero el resto es pura otra época. ¿Viste cómo se escuchaba está viendo avalanchas? Porque claro, pega el sol del mediodía y se está aflojando toda la nieve, ¿no? Estamos a 2 días de la primavera, sol del mediodía y son los momentos exactos del año para ver las avalanchas. Se escuchan como truenos de vez en cuando. Ahora justo cae está la nube. Pero montaña vigilada, montaña que no pasa nada. Entonces, cada vez que estamos caminando, se escucha el ruido, sacamos la cámara y ya la avalancha se terminó. Entonces, nada, no creo que la lleguemos a agarrar, sobre todo ahora con la nube. Uy, casi me cayó. A ver. Falta la tapa. No, se le partió el flexo, se partió un brazo. Ponele que pueda poner todo en su lugar, pero tiene partido el flex. Ah, encima me estaba filmando. Re triste. Bueno, ya sigue el camino para llegar al primer objetivo, que era el paso. Me faltan 1,4 kilómetros y unos 450 metros de altura, pero hasta acá llegué. La verdad que la nieve lo está haciendo bastante difícil. Hay zonas donde se puede caminar mejor, pero otras donde está tan floja por haber pasado el mediodía que se te hunde el pie hasta la cadera y nada, es innecesario y estoy gastando un montón de energía, así que bueno, por el momento este va a ser el punto más alto que llegamos. El lugar es increíble y realmente les doy... nada, ¿no? Es como que pasamos un poco por el cuerpo lo difícil que es el entender un poco que si esta zona era tan aislada es porque estos picos tan agresivos, tan nevados, hacían eso completamente, funcionaban como esa barrera natural. Así que bueno, este será el punto más alto que lleguemos, al menos aquí de este lado en Albania, en las montañas malditas. O sea, es algo muy loco, es la primera vez que me pasa. O sea, estar tan ajeno a un país y de repente, ¡pum!, estamos adentro. Creo que estamos
ante la mejor postal de Prizren. La mejor postal de Prizren y vos pones Kosovo en internet y te aparece... Y te aparece esta foto. No te pierdas el próximo video, porque nos vas a acompañar a cruzar frontera para entrar al país más joven y controversial de todo el continente europeo. Argentina. It's not recognized my country, Kosovo. We are falling in love with Kosovo. Prepárate para viajar junto a nosotros por Kosovo y conocer sus costumbres, historias y a su gente. ¿Desde qué llegamos? Que fue hace nada, pero es como que todo el tiempo estamos pensando ¿qué hacemos en Kosovo? O sea, si hay un país que no me hubiese imaginado nunca que iba a llegar, es a este. Y vos contabas de chiquita que te decían... Claro, cuando estaba todo desordenado, esto está como Kosovo, ¿cómo era? Claro, sí, como mi mamá me decía, ¿qué pasa acá? Que esto parece Kosovo.